Los malos obispos, los falsos pastores, en gran medida son los responsables de que nuestra iglesia esté completamente vacía o semidestruida. En esta ocasión voy a presentar el caso de un obispo que muestra el gran número de obispos que tenemos, por los cuales las diócesis están en terribles problemas. Y sobre todo haciendo énfasis a la falta de sacerdotes o a la fuga de sacerdotes. Recordemos que la parte más perjudicada de la jerarquía eclesiástica es el clero, ya que no está protegido por el obispo. El obispo es buen pastor, el clero es excelente y está en buenas manos, pero si el obispo es un malhechor, el clero tiene muchos problemas y es el más perjudicado. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Cristo nos dijo, por su fruto lo reconocerán, por su fruto. Y en este caso, mis hermanos en Cristo, podemos ver sin temor a equivocarnos el fruto tan terrible al que nos conducen los malos pastores, los malos obispos. Tenemos desde los alemanes, que se han convertido en pioneros del nuevo orden mundial y en pioneros de modificar lo inmodificable, de cambiar lo incambiable, de cuestionar lo incuestionable. Es decir, son los principales enemigos de la doctrina de la iglesia. También tenemos obispos buenos, de duda cabe, y tenemos que reconocerlo y sobre todo admirar su valor, su destreza y su entrega para con la iglesia. Pero en este caso no es este. Desde hoy vamos a mostrarte un obispo español que sin duda alguna ha causado mucho revuelo desde su llegada, puesto por el Papa Francisco, un obispo modernista que sin lugar a dudas nos enseña, muestra que cuando un obispo hace una mala gestión en sus diócesis, siempre las diócesis terminan convertidas en un desastre. Si el pastor no está, si el pastor no sirve, la diócesis tampoco. Este obispo enfrenta una terrible crisis tanto económica en Almería, es en España, pero también es un obispo que enfrenta una terrible crisis del clero. Y no tenía bastante, este obispo de Almería se llama Antonio Gómez Cantero, con la supuesta grave crisis económica que él dice que está enfrentando su diócesis por culpa de la mala gestión del obispo emérito Adolfo González Montes. Ahora se enfrenta este obispo a otra crisis aún mayor, que es la fuga de curas. Los sacerdotes lo están dejando solo, está quedando sin curas. En medio de una grave sequía vocacional que todo el país se padece, desde la llegada de Antonio Gómez Cantero a Almería, la situación entre el clero parece que no ha hecho más que empeorar. Tras notar la decisión de verano en 2021 de cerrar el seminario de Almería y trasladar a los pocos seminaristas a Murcia, desde que tomó posesión Gómez Cantero como obispo de Almería, ha experimentado con el número de sacerdotes se va acabando y disminuye, y no por fallecimiento. Unos deciden irse de Almería y otros deciden abandonar, colgar las sotanas para siempre. Esto es lo que ha provocado este obispo modernista, amigo del Papa Francisco, según cuentan los periódicos de ese país en España. En estos momentos hay 2 sacerdotes jóvenes de la diócesis de Almería que han solicitado el proceso de secularización. Según el diario, uno de estos 2 sacerdotes no ha vuelto a ejercer desde el pasado mes de septiembre. Este sacerdote fue apartado por Gómez Cantero en septiembre de 2022 tras recibir una denuncia por un presunto abuso o por un presunto caso de abuso. Finalmente se comprobó que todo era una farsa y el caso quedó en nada. Desde Almería apuntan a este medio de que habría incluido un tercer sacerdote en el proceso de secularización. El obispado ha tenido que recurrir a 2 de sus vicarios, Francisco Sáenz de la Pastoral e Ignacio López, vicario general, para recuperar los agujeros que han dejado estos 2 sacerdotes en sus respectivas parroquias. Los sacerdotes de Almería se habrían entregado de estos 2 próximos bajas a través de la prensa, según explican los diversos medios de comunicación.
Los sacerdotes están dejando solo al obispo y se están yendo de la diócesis. A estos dos inminentes bajas entre el clero almeriense, hay que sumarle algunas más desde que Antonio Gómez Cantero tomó posesión como obispo de Almería, fruto de su aversión al emérito, ha provocado la marcha del propio Adolfo González Montes, perdiendo al fin y al cabo un sacerdote que puede celebrar por parroquias de la diócesis y aliviar a lo largo del trabajo de los párrocos. Junto con Adolfo Gómez se fue también un sacerdote, un secretario sacerdote que atendía a varias parroquias en el pueblo de la provincia de Almería. Gómez Cantero también provocó la salida de sacerdotes de Carlos María Fortes, como de los vicarios del obispo emérito, quien para salvar su ministerio tuvieron que pedir auxilio y alojo a otro obispo, Jesús Cantala, quien les diera amparo en su diócesis para no arruinar su ministerio. Otros dos sacerdotes de Almería estarían planteando también abandonar la diócesis para misiones de la vida familiar, además de que algunos han pedido tiempo sabatino. La realidad en este momento es que la situación más grave que padece la diócesis de Almería no es tanto la supervivencia económica, sino el grave problema interno que existe entre el obispo y su clero. Cuando el obispo no es un buen pastor, mis hermanos en Cristo, cuando el obispo abusa de su poder de una forma draconiana, se convierte en el peor enemigo. Este obispo Gómez Cantero, desde que entró a su diócesis, en primer lugar, cerró el seminario, tenía terribles problemas con el obispo que se fue. ¿Y qué está pasando? El clero no está de acuerdo. Una entrada muy polémica impuesta por Francisco. Y ahora la diócesis se queda vacía. De por sí que están casi solos en España. Hay una sequía vocacional tremenda. Muchos sacerdotes ven el mal clima con su obispo, los abusos de autoridad de su obispo. Se está quedando sin cura. Están llenos a otras diócesis, otros están siendo secularizados. Deciden mejor renunciar al ministerio por culpa en gran medida del clima que genera este obispo entre sus sacerdotes. La pregunta es esta: si el obispo no se la sabe llevar con sus sacerdotes, ¿cómo crees que se la lleve con el pueblo? ¿Qué creen ustedes que opina el pueblo de este obispo? Es importante destacar, mis hermanos en Cristo, que este fenómeno se denuncia en pocos lados, en este caso en España. Pero así como en este caso hay muchos en todo el mundo. Por desgracia, el clero se fuga o las vocaciones menguan. Nos estamos quedando poco a poco sin sacerdotes. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso no es tan grave, es una diócesis. Si no hay sacerdotes, la iglesia se acaba. Los fieles se quedan sin pastor y el rebaño se desparrama. Y quede muy claro esto. ¿Quién va a oficiar la misa? ¿Quién nos va a confesar? ¿Quién nos va a ungir? ¿Quién va a bautizar? Aunque hay sacramentos que lo hacen los laicos, pero ¿quién va a consagrar? ¿Quién? Si no hay sacerdotes, se acaba la iglesia. Si no hay párrocos, la parroquia se viene abajo. Quede bien claro esto. El pueblo necesita de sus sacerdotes y los sacerdotes necesitan de su pueblo. No podemos alejarnos unos de otros. Por favor, entendamos la necesidad de mantener a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes con nosotros. Y cuando viene un obispo que maltrata a sus sacerdotes, que no hace buen clima con los sacerdotes, que no busca la unidad, que abusa de su poder, lo que hace es correrlos. Y aquí se ve una salida masiva de sacerdotes. Y esta diócesis se está quedando sin curas, se está quedando sin atención de los sacerdotes con ellos. Pero eso está pasando en todo el mundo. A una escala menor, a una escala mayor, pero está pasando en todo el mundo. A mí siempre me gusta dejar algo bien clarito. Cuando busquemos el porqué de las situaciones tan terribles en la Iglesia Católica, tenemos que mirar a ver a los obispos. Mira el pastor. Te vas a fijar cómo está la diócesis. Mira a los obispos. Podemos deducir cómo está la Iglesia Católica.